No recuerdo exactamente cuál fue la primera ocasión que fui allá a Bethesda, cuando todavía estaban allá en la casa de la hermana Luisa Webb, pero desde la primera vez que pudimos estar ahí, ha sido una bendición para nosotros todo este tiempo, que hemos tenido la oportunidad de venir en algunas ocasiones, y en esta ocasión, que es una ocasión muy especial, nos gozamos juntamente con ustedes, y gracias por sus oraciones, hermanos. Es una bendición para nosotros el contar con su respaldo en oraciones, con su apoyo también. Estamos acá, quiero dar este pequeño informe, no tardo mucho. Algunos hermanos me preguntan si estamos acá de vacaciones o por alguna actividad pastoral, pero en realidad estamos aquí por una situación familiar. Este viernes antepasado, el viernes anterior, mi mamá salió a caminar allá en la colonia donde vive y la atacó un pitbull, un perro de esos que todos conocemos, esos pitbull, y salió a caminar con una vecina y de pronto un perro tal vez escapó de una casa, o más bien se escapó de una casa y salió con todo enojado el perro y se le lanzó a mi mamá y le agarró del brazo derecho, aquí de esta parte de la muñeca, le fracturó en dos partes estos huesos aquí. Entonces pues le tuvieron que reconstruir en una cirugía el brazo a mi mamá, ligamentos, tendones, poner placas en los huesos, y la cirugía está bien, gracias a Dios salió bien, pero hay algunos inconvenientes. Mi mamá tiene 83 años, es diabética y es hipertensa, entonces pues estamos ahorita con el pendiente de que la cicatrización, todo ese proceso pueda realmente cicatrizar por la mordida del perro. Tuvieron que quitar un poco ya de piel que ya estaba necrosada por la mordida del perro. Entonces pues dentro de todo damos gracias a Dios que el perro, sabemos todos, o los que conocen un poco de perros, que esos perros cuando agarran ya no sueltan, es casi imposible que suelten, y damos gracias a Dios que solo la mordió, zarandeó 2 veces y la soltó y se fue el perro. Damos gracias a Dios que no la tiró, no la siguió atacando, pero pues pedimos de sus oraciones. Mi mamá se llama Catalina Bermúdez, para que nos hagan el favor de estar orando por ella. Y bueno, también por la situación, el dueño del perro pues parece que no se quiere hacer responsable de los gastos. Entonces pues bueno, ya la situación más apremiante, pues ya entre los hermanos, gracias a Dios, Dios ha suplido para poder pagar los gastos de la cirugía y todo ese tipo de situaciones, pero damos gracias a Dios de verdad que no pasó pues en este caso mayores, y pues ahorita la apremiante es que pueda cicatrizar, que pueda sanar la herida de mi mamá. Entonces doy gracias a Dios por eso. Si ya descansaron y se quieren poner en sus lugares, lo pueden hacer con toda confianza. Si no, todavía pueden permanecer un ratito más, en lo que también doy un pequeño informe de lo que el Señor está haciendo allá en Tepic, Nayarit. Como mencionaba el pastor José, nosotros estamos como misioneros en Tepic, Nayarit. Ya el próximo agosto, el 24 de agosto, cumplimos ya 5 años de haber llegado a aquel lugar, y es una bendición para nosotros lo que el Señor está haciendo allá, y para nosotros también es una bendición que ya dos obreros, ellos ya son de una iglesia, pero los he estado preparando para que uno de ellos pueda estar haciendo las labores pastorales en su congregación, y 2 de ellos ya son los que me apoyan ahora cada que tengo la necesidad de salir. Ellos ya se quedan ahí a predicar, y doy gracias a Dios que ya hay hermanos que también se quedan ahí como responsables, abrir ahí el templo, acomodar y todo. Y doy gracias a Dios porque el Señor nos está permitiendo este hermoso avance también de iniciar una obra, precisamente así como inició esta en una casa, y que el Señor poco a poco va dando ese crecimiento, que la obra de Dios, y porque es suya, es la obra de Dios, no es nuestra. A veces nosotros como pastores estamos preocupadísimos por qué vamos a hacer, y se nos olvida, a veces se nos olvida, no siempre, pero que la obra depende totalmente de Dios, que es Dios el que dará el crecimiento, que es Dios el que añadirá a su tiempo cada día la iglesia, los que han de ser salvos, y que nosotros solamente plantamos, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Amén. Entonces nos da mucho gusto a mi familia y a mí, me acompaña mi esposa. A los que no nos conocen, mi nombre es Octaviano Ramos Bermúdez, como decía hace rato, me acompaña mi esposa.
Irisol, y mis dos hijas, Hannah es la mayor e Isabela también. Entonces para nosotros es un gozo estar delante de ustedes y es un reto poder compartir la palabra de Dios, porque es una gran responsabilidad y también porque pues ya el tiempo ha avanzado. A nuestros invitados les agradecemos su tiempo, su paciencia, y déjenme decirle que no siempre son así las reuniones, para que no piensen que ya no me invites ahí porque se tardaron mucho. No crean que son siempre así las reuniones. Hoy es un día especial que se ha prolongado por los cantos y pues la particularidad de poner las mesas. Normalmente se ponen las sillas para que haya un poco más de movimiento, pero ¿qué les parece si entramos al mensaje de la bendita palabra de Dios? Y quiero decirles, hermanos, que una de las cosas, sin temor a equivocarme, una de las cosas más difíciles en la vida, y no solo estoy hablando en este momento, no solo en la vida espiritual o en el ámbito cristiano, sino estoy hablando en todas las áreas de la vida. Una de las cosas más difíciles es permanecer. Es permanecer. Hay mucha gente que le cuesta trabajo permanecer. En el ámbito laboral, por eso decía que no me refiero precisamente a las cosas espirituales en este momento, pero en el ámbito laboral hay mucha rotación de personal. Por eso hay lugares donde siempre está una lona ahí solicitando personal, porque hay una rotación de personal impresionante y todo el tiempo están solicitando obreros, operadores, etcétera, porque a la gente le cuesta mucho trabajo permanecer. En el ámbito de la salud, en cuanto al deporte, hay gente que este año, ahora sí, a finales de por ahí de noviembre, diciembre, empezamos con los propósitos, y ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a hacer dieta, ahora sí voy a bajar de peso. Pero cuando empieza por ahí enero, febrero, marzo, y que ya empieza la cuesta esa difícil, mucha gente ya no permanece, y mucha gente pagó la mensualidad, pagó incluso a veces la anualidad, porque dicen algunos, voy a pagar todo el año para que me cueste y no lo voy a dejar, pero aún así con la anualidad pagada dicen, ya no voy a ir, porque nos cuesta trabajo, como dije, permanecer. Y si ahora eso lo trasladamos al ámbito cristiano, a la parte espiritual, hay mucha gente que nos cuesta mucho trabajo permanecer. Y sin importar la causa, no estoy aquí para juzgar la causa, muchos creyentes no han permanecido o han decidido no permanecer. No permanece. Sí, es verdad que hay mucha gente que hace una profesión de fe. Hay mucha gente que visita las congregaciones, que se les invita a depositar su fe en Jesucristo. Se les invita a venir al frente, y hay gente en las congregaciones. Creo que en todas las congregaciones hay decisiones, hay profesiones de fe, pero es poca la gente que decide permanecer. Porque estoy seguro que si les pasara como a nosotros en Tepic, si toda la gente que ha recibido a Cristo en este lugar estuviera en este momento, no cabríamos, ¿no es así? ¿Por qué pasa eso? Porque nos cuesta trabajo permanecer. Por eso, hermanos, es necesario de vez en cuando recordar la gran bendición de permanecer fieles al Señor. La gran bendición de permanecer fieles al Señor, y ese es el tema del título de esta mañana, la gran bendición de permanecer fieles al Señor. Y les voy a pedir que me acompañen por favor a Hechos capítulo 11. Y mientras llegan allá, quisiera decir a nuestros queridos invitados que Dios les bendiga, y que estamos aquí no para hablar de religión. Yo no estoy aquí para hablarles de ninguna religión, yo estoy aquí para hablarles lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo estoy aquí para que tú puedas escuchar qué dice la Biblia, no qué dice una persona, no qué digo yo de manera personal, no cuál es mi filosofía,
no cuál es mi corriente de pensamiento, sino estoy aquí para hablar lo que dice la bendita palabra de Dios. Así que siéntete con toda confianza, siéntete como en tu casa, estás entre amigos, y no voy a hablar, como dije, de religión, sino voy a hablar lo que dice la bendita palabra de Dios y cómo puedes tener una relación. Mira mis manos, cómo puedes tener una relación con Jesucristo. Para eso estoy aquí. Entonces ya están en Hechos capítulo 11. Dice así la bendita palabra de Dios en el versículo 19. Aquí está el surgimiento de una obra que llegó a ser importante. Tan importante que de allí surgió el misionero más famoso que conocemos, aparte obviamente de nuestro bendito Señor Jesucristo, y que surgió de manera, vamos a decirlo así, espontánea. Me refiero a espontánea, obviamente Dios tenía el control de todo lo que estaba ocurriendo, pero me refiero a que no surgió de un plan de un misionero de ir a cierto lugar a establecer una obra como conocemos actualmente, sino que surgió por una eventualidad, por las circunstancias difíciles que estaban viviendo los creyentes de aquella época, y que surgió de manera espontánea por la labor que estaban haciendo ciertos creyentes de seguir predicando la bendita palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Y dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿qué estaba habiendo en aquellos años? Persecución. Había dificultades, había problemas. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo siempre ha sufrido persecución, oposición. Hay gente que no está de acuerdo que se hable de la palabra de Dios, que se hable de Jesucristo. Y en nuestros días también, en nuestros días se pueden hablar de muchas cosas. En las redes sociales se pueden hablar de lo que usted quiera, pero no puede hablar usted de lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede hablar un mensaje de lo que dice Dios respecto al pecado. Usted no puede hablar con libertad de lo que dice Dios respecto a la homosexualidad y a esas corrientes de pensamiento que tienen que ver con todas esas preferencias sexuales, dicen ellos. Usted no puede hablar de eso, porque a eso se le denomina discursos de odio, dicen ahora hate. Entonces usted no puede hablar de eso. Puede hablar mil cosas, puede hablar de la conspiración contra Argentina, etcétera, etcétera, pero usted no puede hablar del amor de Dios con libertad en las redes sociales. El cristianismo siempre ha sufrido persecución y no estamos viviendo tiempos en los que somos exentos de ello. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, habían matado al primer mártir de la iglesia cristiana, había sido apedreado por predicar poderosamente el mensaje de la palabra de Dios. Había sido apedreado, y después de la lapidación o la muerte por apedreamiento a este hombre valeroso, lleno del Espíritu Santo, llamado Esteban, se inició una persecución. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Gracias, hermanos. Pero había entre ellos unos varones, unos valientes, unos que dijeron, nosotros no tenemos por qué quedarnos callados, nosotros no tenemos por qué dejarnos vencer por el temor, nosotros no tenemos por qué guardar silencio. Y decididos estos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también ¿a quién? A Dios. Bendito sea Dios por la gente que dice, yo voy a hablar a toda persona. Yo voy a aprovechar toda oportunidad que tenga para hablar del mensaje de la bendita palabra de Dios, y yo voy a hablar lo que dice la Biblia.
así vaya en el camión, así esté en la fila del supermercado, así esté en la tortillería, así esté en algún lugar, yo voy a hablar de la bendita palabra de Dios a toda persona. Y estos hombres, por esa valentía, por ese denuedo que Dios les había dado, estaban decididos a hablar no solo a los judíos, sino también están hablando a los griegos, anunciando, dice, el evangelio del Señor Jesús. Lo que la gente necesita escuchar es el evangelio del Señor Jesús. Lo que vamos a hablar en esta mañana, como dije, no es nada relacionado con religión, sino es lo que dice la bendita palabra acerca de nuestro Señor Jesús. Dicho sea de paso, ¿cuándo fue la última vez que hablaste a otra persona del evangelio del Señor Jesús? Solo lo pongo ahí sobre la mesa. Dice el versículo 21, y la mano del Señor, es decir, el poder, la bendición, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, ¿qué hizo? Creyó. Y gran número creyó. Y luego, ¿qué dice? Y se convirtió al Señor. Eso es lo que toda persona tiene que hacer. No solo es cuestión de creer, sino debe ser creer y convertirse. La palabra conversión o convertirse tiene que ver con una palabra griega, y no estoy aquí para hablar lo que dice el griego. Si quisiéramos saber lo que dice el griego, mejor le preguntamos a él. Yo quiero predicar la palabra en español, pero el griego dice que la palabra conversión tiene que ver con una palabra que dice metanoia. Metanoia, es decir, cambio de mente. Cambio de mente. Y si tu mente cambia, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Esa vieja forma de pensar, esa vieja forma de ver las cosas, esa vieja forma de reaccionar, esa vieja forma de relacionarte con los demás, esa vieja forma de tratar a los demás, esa vieja forma de reaccionar con ira, esa vieja forma de dejarte controlar por alguna adicción, por algún vicio, por algún hábito nocivo o destructivo, sufre un cambio, y no es un cambio humano, sino es un cambio que es producido por el poder del Espíritu Santo de Dios, si tú crees y dejas que Cristo cambie tu mente y tu corazón. Eso es convertirse. No solo es cuestión de creer, sino dejarse transformar por Cristo. Amén. Amén. Seguimos, dice entonces ahí. Repito el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, es decir, el poder de Dios, la bendición de Dios, y por eso gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y por esas buenas noticias, vean lo que sucedió. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A Bernabé lo enviaron como misionero en esta ocasión, no de manera formal aún, pero fue enviado para lo siguiente, versículo 23. ¿Me ayudan a leerlo todos, por favor? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice hablando de Bernabé, cuando la iglesia que está en Jerusalén se entera lo que estaba ocurriendo en Antioquía, comisionan a Bernabé y le dicen, ve a ver qué es lo que está ocurriendo allá, para que ayudes allá a estos nuevos creyentes que han surgido allí. Fortalece a este grupo que ha creído en el Señor, ve y haz la obra misionera. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios y vio el poder de Dios
y vio la bendición de Dios que Dios estaba derramando en Antioquía, dice, se regocijó. Y hermanos, qué regocijo, déjenme decirlo así. Yo no soy Bernabé, ni me creo Bernabé, ni pienso llegar cerca de Bernabé, pero déjenme decirlo así, qué gran regocijo para nosotros, para mi familia y para un servidor, ver la gracia de Dios sobre este lugar. Que Dios los bendiga. Y se nota, hermanos, y no estoy hablando lisonjas, no estoy hablando políticamente, estoy hablando verdad. Realmente nos da gozo ver la gracia de Dios en esta congregación. Nos da gusto ver cómo Dios está obrando con poder en este lugar, cómo Dios está añadiendo a más gente en este lugar, cómo Dios está bendiciendo a esta congregación. Por lo tanto, dice allí, se regocijó y exhortó, y esa es la parte que yo quiero hacer en esta mañana. Y exhortó ¿a quiénes? A todos. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó a todos. Así que, hermanos, esta mañana, en el tiempo que me resta para este breve mensaje, que espero no tomar demasiado tiempo porque ya se ha prolongado este tiempo que ha sido de mucha bendición, quiero exhortar con amor, quiero invitar con amor a que lo que dice allí, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No solo se trata de creer, no solo se trata de tener una conversión. Si ahora vamos a un tercer nivel, por decirlo así, también se trata de permanecer. Permanecer. Y vamos a ver un cuarto escalón. No solo se trata de permanecer, pero comencemos. Vamos a ver, en primer lugar, la decisión. La decisión. Dice, ¿a qué los exhortó? A tomar una decisión. Dice que exhortó a todos a que con propósito. Un propósito, hermanos, es una decisión. El tener un propósito es la voluntad de hacer algo, no solo la intención. Porque a veces confundimos proposición o la intención con un propósito. Tenía un buen propósito. Estamos hablando de que tenía buenas intenciones. No estamos hablando únicamente aquí de una emoción. No estamos hablando de esa emoción que hay en nuestra vida cuando algo nos entusiasma y sí queremos hacerlo, pero cuando vienen las dificultades decidimos ya no seguir adelante. Porque viene el desánimo, porque las emociones, porque nuestras emociones son fluctuantes, son cambiantes. Nuestro estado emocional cambia a veces todos los días. A veces como hombres, déjeme decirlo así. A veces como hombres decimos, es que las mujeres son muy emocionales. Pero déjame decirte que nosotros también somos emocionales. Los hombres, los varones en este momento me refiero. A veces los hombres no sabemos ni por qué nos levantamos de malas, pero hay cosas que apenas nos dicen y ya estamos explotando, somos impacientes. ¿Qué pasa? Porque todos somos fluctuantes en nuestras emociones. Entonces no estamos hablando de emociones, no estamos hablando en una cuestión de que me nace, hoy sí me nace, pasado mañana ya no me nace. No, estamos hablando de una decisión, estamos hablando de cuestiones de voluntad.
de voluntad que Dios nos ayuda a nosotros, porque dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es cuestión emocional. No estamos hablando de tener una buena intención, no, sino estamos hablando de tener un propósito. Un propósito, es decir, tener una meta, poder dar en el blanco, y el blanco para mí es permanecer. Porque no es fácil permanecer. No es fácil permanecer. Entonces vemos la decisión. Bernabé les invita, les anima a que hagan un propósito, de que tengan esa meta, que tengan un objetivo. El objetivo es permanecer. Ya creí, ya soy salvo, bendito sea Dios. Ya estoy experimentando cambios en mi carácter, cambios en mi relación con Dios, cambios en mi mente, cambios en todas las áreas de mi vida. Bendito sea Dios. Pero ahora hay que permanecer. En segundo lugar, vemos ya entonces la decisión. El Señor nos invita a tomar una decisión, es una determinación, es que tú y yo voluntariamente decidamos, valga la redundancia, decidamos permanecer, pero no solo permanecer, sino que dice ahí, repito el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón, ¿qué dice? Permaneciesen fieles al Señor. Entonces, en segundo lugar, no solo es la decisión, en primer lugar, en segundo lugar es la acción. La acción. Todas nuestras decisiones deben ir acompañadas de acciones, porque si no se quedan solamente en buenas intenciones. Repito, todas nuestras decisiones deben ir acompañadas de acciones, porque si no solo son buenas intenciones y que nunca se concretan. Y que pasan los años y no avanzamos en nuestra vida espiritual. Y que pasan los años y no tenemos objetivos en nuestra vida cristiana. O sí los tenemos, pero todos se quedaron truncos. Empezamos, pero no terminamos. Y se trata de acción. Y permanecer es una acción. Permanecer es mantenerse. Escucha bien una definición de permanecer: mantenerse sin mutación, es decir, sin cambios. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar es quedarse, es continuar, es durar, es seguir, es estar, es persistir, es conservarse, es resistir. Eso es permanecer. Y tenemos que echar mano de eso cuando vienen las situaciones difíciles, cuando viene el desánimo, cuando vienen las pruebas, cuando viene la oposición, cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad. Necesitamos echar mano de esta acción que es permanecer, y permanecer es una decisión. No es cuestión de emoción. El pasaje clave que nos habla de permanecer es Juan 15. Vamos allá, por favor. Juan 15. Y vamos a hacer un ejercicio espiritual en este momento. Juan 15. Voy a leer esta porción y ustedes me van a hacer el favor, hermanos, de contar todas las veces que aparece la palabra permanecer en cualquiera de sus conjugaciones. Vamos a ver quién está atento y puede lograr contabilizar. Voy a tratar de hacer énfasis donde aparezca la palabra permanecer. No voy a explicar nada más por cuestiones del tiempo. Únicamente voy a leer esta porción y ustedes van a contar las veces que aparece la palabra, ¿cómo dijimos? Permanecer. Juan 15 dice:
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuántas veces, hermanos, aparece la palabra permanecer? 11. ¿Cuántas? 11. 11. Es correcto. 11 veces aparece la palabra permanecer. ¿Será importante, hermanos, para el Señor decirnos a nosotros que necesitamos permanecer? 11 veces en esta breve porción, 11 veces lo que nos muestra, hermanos, que necesitamos nosotros llevar a cabo esa acción, porque dije, no es una emoción, no es si me nace, no es si tengo ganas, es una decisión en base al poder que Dios nos da. Necesitamos permanecer. Necesitas permanecer. Tus hijos necesitan permanecer. Tu matrimonio necesita permanecer. Porque dice aquí, separados de mí, nada podéis hacer. Si te separas de Dios, si tú no quieres nada con Dios, si tú no quieres estar cerca de Dios, nada podrás hacer. Volvamos a Hechos 11, por favor. Entonces dice, repito el 22, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No solo se trata de permanecer, sino hay que permanecer como fieles al Señor. No solo se trata de estar en un solo lugar, porque hay muchos creyentes que dicen, no, yo ya tengo tantos años. No voy a decir años para no vaya a coincidir con alguien que lo dijo por mí. Ya tengo tantos años en esa congregación, sí, pero en esos años no has avanzado. En esos años no has ganado almas para Cristo. En esos años no has leído toda tu Biblia varias veces. Si ya la terminaste, vuelve a empezar. Sí, tienes muchos años. Podríamos decir que la definición de permanecer ya la tienes, pero
no has permanecido fiel al Señor. Y hay que permanecer fieles al Señor. No solo es permanecer, no solo es estar. Hay padres que están en casa, pero no se involucran con sus hijos. Hay esposos que están en casa, sí, ahí están, pero no hay una verdadera relación matrimonial. Cada uno está por su lado, cada uno tiene sus propias metas, cada uno está buscando sus propios objetivos. Hay padres que son ausentes en la vida de sus hijos, aunque viven en la misma casa. Los hijos están en un lugar, en cada habitación hay una pantalla, y cada quien ve lo que quiere en su pantalla, en su teléfono. Hay muchas familias que están en la sala y cada uno de los miembros está con el teléfono, ya no hablan. Sí permanecen, pero hay que permanecer fieles al Señor. Hay que permanecer como el Señor quiere que permanezcamos. Y déjame darte 10 cosas, no se espanten. Son solo cápsulas, las voy a dar. Esto obviamente me llevaría muchísimo tiempo, pero solo voy a dar 10 puntos, así como capsulitas, que tú las puedes anotar si gustas, o puedes grabar en este momento si lo quieres hacer. 10 puntos rápidos en los que tú puedes permanecer fiel al Señor. Anoche y estaba repasando y le preguntaba a mis hijas, a ver, hijas, tengo estas cosas en las que yo creo que un creyente debe ser fiel. ¿Ustedes qué piensan? Y ya me empezaban a decir, yo les decía, ya, esa ya la tengo. Tal cosa, esa no la tengo, y la anoté. Entonces, necesitamos nosotros permanecer fieles al Señor. Y déjame darte 10 cosas. Y vamos a empezar de menos a más. Número 1, fieles al Señor. Número 1, fieles en lo poco. Fieles en lo poco. Lucas 16, vamos lo más rápido que podamos. Fieles en lo poco. Lucas 16, 10. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Necesitamos ser fieles en lo poco. ¿Qué podría ser fieles en lo poco? El tiempo. Muchas veces el tiempo lo tenemos como algo no muy importante. Sea fiel en lo poco, llega a tiempo. Sea fiel en lo poco. Cuando llegues, saluda a todos, que veo que aquí no hay problema para eso. Saluda a los nuevos. Cuando llegues, di, ¿en qué ayuda, hermano? Amén. Eso es ser fiel en lo poco, en cosas pequeñas. Ser fiel en lo poco. Número 2, fieles en cumplir los mandamientos de Dios. Fieles en cumplir los mandamientos de Dios. Juan 8, por favor. Fieles en cumplir los mandamientos de Dios. No solo se trata de oír, sino se trata de hacer. No solo se trata de creer, sino se trata de permanecer. Juan 8:31, por favor. Voy a dar solamente un versículo. Tengo varios aquí para cada punto, pero solo voy a dar un versículo. Un versículo. Juan 8:31. Dice, ¿ya están ahí? Lo leemos, por favor. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y leemos el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya creyeron. Pero ahora, ¿qué les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. No solo es creer, sino es permanecer. Y permanecer fieles a lo que Dios nos manda en su palabra. Número 3, fieles en santidad. Fieles en santidad. Hebreos 12, por favor. Fieles en santidad. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 14.
Hebreos 12, 14, por favor. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos, por favor. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Seguid la paz con todos y la santidad. Es necesario ser fieles a Dios y tener una vida santa de lunes a domingo. No nada más el domingo, no nada más cuando estoy en el templo, no nada más cuando estoy en el templo me controlo, no nada más cuando estoy en el templo pongo mi mejor cara, no nada más cuando estoy en el templo soy paciente cuando alguien tira algo, pero cuando estoy en casa exploto porque los hijos tiraron el vaso con agua, a la esposa se le quemaron los frijoles, pero aquí en el templo una hermana, la esposa de alguien más tira algo, no se preocupe hermanita, ahorita voy a ir por el trapeador, no se preocupe. Pero en casa hay que vivir una vida en santidad, fieles al Señor en santidad, dice, sin la cual nadie verá. ¿Será esa la razón por la que Dios no bendice nuestro matrimonio? Porque no vivimos en santidad, porque andamos haciendo cosas que no son convenientes para un hijo de Dios, porque seguimos practicando ciertas cosas que no son dignas de el Señor y no andamos en santidad. Seguimos sin hablar con santidad, seguimos sin comportarnos con un carácter santo. Y no estoy diciendo perfecto, estoy diciendo en santidad, buscar agradar a Dios. A veces los papás decimos, no, es que mis hijos, ay, oren por mis hijos para que Dios los bendiga. ¿Y cómo los va a bendecir si no andan viviendo bien? ¿Cómo los va a bendecir si andan todavía en fiestas, en antros, aquí, allá? ¿Cómo los va a bendecir el Señor? Sin la santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser fieles en santidad. Permanecer fieles en santidad. Número 4, fieles en leer y meditar en las Escrituras. Fieles en leer y meditar en las Escrituras. Juan 5:39, lo sabes. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Si quieres conocer a nuestro Señor, lee las Escrituras, escudriña las Escrituras, escarba en las Escrituras, medita en ellas. Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley está la ley de Dios, y en su ley medita de día y no solo es leer, es meditar, es profundizar, es aplicar eso que tiene que ver conmigo, de lo que aprendo, que tengo que poner en práctica. Es permanecer fiel en leer y meditar en las Escrituras. Número 5, permanecer fieles en orar. Permanecer fieles en orar. Mateo 6:6, por favor. Mateo 6:6. Mateo 6:6. ¿Estamos para mí? ¿Ya lo tienen? Leemos, por favor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, dice, mas tú, y escucha, cuando ores, no dice si oras, sino dice cuando ores, dando por sentado que tenemos que ser constantes en la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. Él ya está, cuando tú entras ya está, Él ya te está esperando, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
¿Cuántas veces hemos dejado al Señor, vamos a decirlo así, plantado en esa cita que Él espera que cada día tú y yo entremos a nuestro aposento, a ese lugar donde tú y yo podemos orar con paz, con tranquilidad? Puede ser la cocina, puede ser la sala, puede ser el comedor o cualquier lugar donde, si por las circunstancias de espacio en tu casa necesitas salirte a la terracita o incluso ahí al baño, ¿por qué no? Si es el lugar donde tienes esa tranquilidad, en cualquier lugar, ora y el Señor está. Necesitamos ser fieles en la oración. Número 6, fieles en congregarse. Hebreos 10:25, lo saben de memoria también, estoy seguro. Hebreos 10:25, fieles en congregarse. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por. Creo que no sabemos solo la primera parte. Vamos allá a Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25. ¿Ya lo tienen? ¿Me ayudan a leer, por favor? No dejando de, como algunos tienen por, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. Y necesitamos exhortarnos, animarnos a no dejar de congregarnos, permanecer fieles en congregarnos. Número 7, fieles en servir al Señor. Fieles en servir al Señor. Primera a los Corintios capítulo 4, por favor. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Fieles en servir al Señor. Primera a los Corintios 4, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo aquí, leemos: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ténganos los hombres por servidores. Por servidores. Antes de ser pastor, soy servidor. Antes de ser misionero, soy servidor. Servidor de Cristo. Estoy aquí para servir. Todos estamos aquí para servir. Si mismo Cristo lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para dar su vida en rescate por ti. Cristo te quiere rescatar. Cristo te quiere salvar. Ese es el mayor acto de servicio de Cristo, dar su vida por ti. Y si tú crees en Él y le recibes en tu corazón, Él te da la salvación de tu alma. Número 8. Fieles en cumplir la gran comisión. Fieles en cumplir la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Número 9. Fieles en dar. Segunda a los Corintios 9. Fieles en dar.
Segunda a los Corintios 9, versículo 7. Desde el 6, leamos 6 y 7. Segunda a los Corintios 9, 6 y 7. Fieles en dar para la obra. Quiero decir a nuestros invitados que la obra de Dios se sostiene y se mantiene de lo que todos los que asisten dan, con un corazón dispuesto, porque Dios quiere que demos, no es un mandamiento humano. La palabra de Dios nos invita a dar. Dice 2 Corintios 9, 6 y 7. ¿Lo leemos todos? Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Dios ama al dador alegre, al que da voluntariamente. Necesitamos permanecer fieles en dar para las necesidades de la iglesia, dar para la obra misionera. Y número 10, fieles en crecer. Fieles en crecer. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Fieles en crecer. Permanecer fieles en crecer o creciendo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Lo leo. Dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, hay que ser diligentes, toda diligencia, prestos, dispuestos, toda diligencia. Por esto mismo, añadid, aumentar, crecer, añadid a vuestra fe. Velo como una escalera. ¿Ya tienes fe? Ahora ve un escalón más. Añade virtud, es decir, carácter cristiano, virtudes cristianas. Ya lograste tener algunas virtudes cristianas, ahora agrega, ¿qué dice? Conocimiento. Al conocimiento, ya tienes conocimiento, ya has escudriñado las escrituras, ya sabes cómo dar el plan de salvación, ya sabes algunos textos de memoria, ya sabes los libros de la Biblia de memoria, ya conoces a qué se refiere cada evangelio, ya sabes en cuántas partes se dividen las escrituras, ya tienes conocimiento. Ahora el conocimiento añade o agrega dominio propio, es decir, que ese conocimiento afecte ahora tu carácter, no solamente conocimiento religioso, no solamente conocimiento que hace crecer la cabeza en erudición religiosa, pero ese conocimiento no sirve de nada porque sigo siendo el mismo, sigo comportándome igual, es decir, no dejo que el conocimiento que tengo de la bendita palabra de Dios transforme mi vida y ahora pueda tener dominio propio. Al dominio propio, ¿qué debo agregar? Paciencia. Si notan, todo esto tiene que ver con carácter. Después del conocimiento, es carácter. Paciencia. La paciencia que debo añadir, piedad. Un carácter piadoso, misericordioso, perdonador. A la piedad que debo añadir, afecto fraternal entre hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Más allá del afecto fraternal, ese amor ágape que sacrifica lo que sea necesario por amor. Y dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, sí es salvo, pero no ha crecido. Y necesitamos permanecer fieles, creciendo. Y terminamos. Amén. Ahora vemos el resultado. Aunque no me lo crean, he invertido menos de 50 minutos en este mensaje.
tercer lugar, vemos el resultado. Volvamos a Hechos. Y no nos va a llevar más de 3 minutos. Hechos 11. Vemos el resultado. Dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y da algunas características de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y luego dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Buscó un colaborador. No hizo la obra él solo. Buscó un colaborador. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron. Les ayudaron a permanecer fieles. ¿Cómo? A través de la enseñanza. Y les enseñaron. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos. Ya no solo eran creyentes, ¿ahora qué eran? Discípulos. Esa es la meta, llegar a ser discípulos, no solamente creyentes, no solamente parte de la multitud, sino parte del núcleo, ser discípulos. Y a los discípulos, dice, se les llamó, ¿cómo? Cristianos. Por eso nosotros somos cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y vemos el resultado, Hechos 13. Hechos 13, vean lo que llegó a ser esta tremenda iglesia, que surgió no por un plan misionero, sino por las circunstancias que Dios permitió. Alguien compartió y surgió esto con el poder y la gracia de Dios. Hechos 13, ¿ya están ahí? Dice, lo leo, del 1 al 5. Dice, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? Ahora que había profetas, maestros. Y ahí estaban ¿quién? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, si ustedes permanecen fieles al Señor, esta iglesia crecerá. Y no solo crecerá, sino que se fortalecerá. Y no solo se fortalecerá, sino de este lugar saldrán misioneros. Sé que apoyan misioneros, pero misioneros que salgan de aquí, tal vez de esos chiquillos que andan ahí, tal vez de esos jóvenes que están aquí. Algún día el Señor los llame para ser, primero, pastores y después misioneros. Porque tiene que salir con experiencia, no puede salir nada más así. Tiene que salir con un ministerio probado. Amén. Amén. Así que, hermanos, les exhorto a que permanezcan, a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es evidente la gracia que has derramado en este lugar, en esta iglesia llamada Bethesda. Gracias, Señor, por toda la obra que se está haciendo aquí. Y sin duda es con tu poder. Nos gozamos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, pues solo a ti te pertenece. Bendito seas, porque has bendecido este lugar. Y te rogamos, Señor, que sigas bendiciendo esta iglesia, que sigas bendiciendo a su pastor, a los líderes y a todos aquellos
que están permaneciendo fieles. Y a los que tal vez son nuevos, pon en su corazón, Señor, el deseo de permanecer. Y a los que tal vez están permaneciendo, que asisten regularmente, pero tal vez están batallando con ser fieles a ti. Tal vez siguen luchando con alguna cosa, con algún hábito, con algún vicio, con algún rasgo de su carácter que les está trayendo problemas. Tal vez la ira, tal vez la amargura, tal vez el desánimo, tal vez la depresión. Tal vez están batallando con algo en su vida que no les permite permanecer fieles. Yo te ruego, Señor, que les ayudes. Te suplico, Señor, que les des el poder, que les des la fuerza para que puedan tener una vida victoriosa y que puedan permanecer fieles a ti, Señor. Y así como estamos, hermanos, yo quisiera hacer 2 invitaciones. La primera de ellas es para todos aquellos que tal vez es la primera vez que están en una reunión como esta. Y tal vez tú nunca has tomado una decisión de fe, de entregar tu vida a Jesucristo. Dice Jesucristo, del que hemos leído todo este tiempo. Él dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Cristo, aquel que tiene poder para perdonar tus pecados, aquel que tiene poder para transformar tu vida, aquel que tiene poder para transformar tu mente, para transformar tu carácter, te invita esta tarde ya y te dice, si tú quieres abrirle la puerta de tu corazón, lo puedes hacer en este momento. Por eso Él dice, si ese alguno puede ser tú esta mañana, no importa que sea la primera vez que estás, no tienes que venir muchas veces para tomar esta decisión. Esta decisión puede ser a la primera y esta mañana es la oportunidad de hacerlo. Sí, el Señor dice, si alguno, ese puede ser tú, si alguno oye mi voz, ya la oíste a través de este mensaje, y abre la puerta. Esa puerta se refiere no a la puerta de este lugar, sino se refiere a la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta de tu corazón, escucha lo que Él dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Cristo dice, entraré a Él. Cristo quiere entrar a ti. Cristo quiere entrar a tu corazón y transformar tu vida. Cristo quiere perdonar tus pecados. Cristo quiere salvar tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es permitirle entrar. Y esa es la primera invitación que quiero hacer. Si hubiera alguien, una persona, 2, no lo sé, que digan, yo quiero abrir la puerta de mi corazón a Jesucristo, lo puedes hacer. Lo único que te voy a pedir es que ahí en tu lugar, con toda confianza, levantes tu mano y la vuelvas a bajar. ¿Habrá alguien así que dice, yo quiero abrir la puerta de mi corazón a Jesucristo? Yo quiero que Él transforme mi vida. Yo quiero experimentar su amor. Yo quiero experimentar su perdón. Yo quiero experimentar esa transformación de mi ser. ¿Habrá alguien así? Con toda confianza, ahí en tu lugar, levanta tu mano y vuélvela a bajar. Quiero orar por ti únicamente. No te voy a preguntar nada, no tienes que decir nada, no te voy a hacer ningún examen de lo que hablamos del día de hoy, solamente quisiera orar por ti. ¿Habrá alguien así que con toda confianza dice, yo quiero abrir la puerta de mi corazón a Jesucristo? Con toda confianza, levanta tu mano ahí en tu lugar. Bendito sea Dios, gracias a Dios. 2 personas han levantado su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que dice, yo también quiero recibir a Jesucristo en mi corazón? Con toda confianza. Yo sé que a veces hay dudas, yo sé que a veces hay luchas. Déjame decirte que yo esta decisión la tomé también a la edad de 23 años. A los 23 años, ahora tengo 53, hace ya 30 años, yo tomé esta decisión de recibir a Jesucristo. También tenía temor, pero alguien me compartió de este mensaje y yo con valor y gracias a Dios le recibí como mi Salvador. Aparte de esas 2 personas, habrá una tercera que dice, yo también quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. ¿Habrá alguien más? Con toda confianza. No te estoy invitando a cambiar de religión. Como dije, no hemos hablado de religión, hemos hablado lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Habrá alguien más que dice, con toda confianza, yo también quiero abrir la puerta de mi corazón? Levanta tu mano y vuélvela a bajar. ¿Habrá alguien más? Bendito sea Dios. Una tercera persona.
con toda esa confianza voy a pedir a los que levantaron su mano para recibir a Jesucristo que vengan aquí. Como dije, bueno, sé que hay una persona que no puede venir por obvias razones, pero los que sí puedan venir, vengan. Incluso la persona que está en silla de ruedas, si le pudiéramos abrir camino, quisiera hablar, orar por usted, estrechar su mano, si puede venir con toda confianza, por favor. Y los que levantaron su mano en señal de que quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador, vengan. Todavía estamos en actitud de oración, todos permanecemos todavía en los lugares en actitud de oración. Solamente quiero orar por estas personas. Vengan, los que levantaron su mano en señal de que desean recibir a Jesucristo como su Salvador, vengan por favor, en lo que se acercan algunos consejeros o consejeras, los que designen, hermanos, para que les puedan explicar más exactamente cómo se recibe a Jesucristo. Y si mientras pasan hubiera alguien más que dice yo también quiero pasar, ven con toda confianza, no te preocupes, estás entre amigos, ven con todo valor. Habrá alguien más que dice yo también quiero recibir a Jesucristo en mi corazón, ven, no te quedes en tu lugar si el Señor te está llamando, ven con toda confianza. ¿Habrá alguien más? Bien, si no fuera así, como prometí, quisiera orar por ellos. Solamente déjenme sacar su mano. Bien, vamos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Gustavo, de Sayuri y Mariana. Te ruego, Señor, que les bendigas y permitas que la decisión que ellos están tomando de reconocerte como su Señor y Salvador y recibirte en su corazón se pueda concretar. Da sabiduría, Señor, a los que les han de aconsejar, a los que han de hablar con ellos, para que ellos puedan recibirte en su corazón. Te ruego, Señor, los bendigas. Te ruego por la vida y la salud de Mariana. Yo desconozco por qué situación está en silla de ruedas, pero tú sí lo sabes, Señor, y te ruego por su vida, por su salud y sobre todo por su vida espiritual. Te ruego por ellos, Señor, y los pongo en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, seguimos. Ya la última invitación, solamente si tú quieres permanecer fiel al Señor, ponte de pie. Ahí en tu lugar, ponte de pie y vamos a terminar con una oración a nuestro Dios. Todo el que diga, yo quiero pedirle al Señor que me ayude a permanecer fiel al Señor. No solo permanecer, sino permanecer fiel al Señor con su ayuda y con su poder. Que el Señor te ayude a permanecer fiel. Ponte de pie si tú deseas esto también como un servidor. Yo quiero permanecer fiel. Yo quiero acabar mi carrera, como dice el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con gozo, que podamos permanecer fieles al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, y te ruego por todos los hermanos que están este día presentes y que están en pie en señal, mi Dios, delante de ti, que quieren permanecer fieles a ti. Ayúdales, Señor, no solo a permanecer, sino a permanecer fieles a ti, con propósito de corazón, que sea un propósito en verdad esto en su vida, y que ellos con tu ayuda y tu poder y todos juntos logremos, cada uno en su trinchera, ellos en esta, nosotros en Tepic o en cualquier lugar donde tú, Señor, nos quieras llevar. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Todo esto, Señor, te lo ruego en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar.